¿Qué tal? Hola, ¿sabías que la palabra de Dios había profetizado el surgimiento del imperio babilónico? ¿Sabías que también había declarado que Medo-Persia se iba a establecer como un reino, que incluso Grecia se iba a levantar para comandar su ejército? O mejor aún, que Roma incluso estaría dentro de la palabra profética y que sería dividido en 10 reinos. Bueno, eso se presenta en el libro de Daniel y es el propósito que en este nuevo video que se va a subir, ¿verdad? Tú puedas contemplar la palabra profética tan permanente que tenemos y que los cristianos confiamos en ella porque la profecía nos señala el cumplimiento de esta misma a través de la historia. Te invitamos a que sigas este video, que lo compartas y que si tienes dudas no las hagas para que nosotros podamos aclararla con la ayuda del Señor. Al amante Salvador. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos aquellos que nos siguen a través de YouTube, en la página de Facebook también, el sello del Dios viviente. Gracias por seguirnos, les agradecemos. Poco a poco vamos sumando más seguidores, que más que sigan a uno, les agradecemos porque se suscriben para que lleguen este tipo de videos y los puedan compartir con alguien más, que sea de beneficio este pequeño estudio. Imploramos a Dios porque sea muy significativo. Hemos visto que a muchos hoy en día, a pocos les gusta ver temas grandes, amplios, y buscamos que cada vez sean más cortos, pero muy significativos, muy importantes, para que puedan capturar la intención de muchos más. Y cada vez el tiempo de reproducción sea el adecuado. Vamos a procurar que este mensaje se pueda dar de la manera más corta, que tenga visualizaciones para muchos otros lugares y que pueda hacer un vínculo para aquellos que nunca han escuchado la predicación de este mensaje. Entonces vamos a estudiar el capítulo 12 de Daniel, titulado El sueño revelado. Muy bien, como nosotros sabemos, ¿verdad? En el capítulo 12 de Daniel se presenta la siguiente problemática. En el capítulo 2 empieza en el versículo 1 que Nabucodonosor dice que tuvo sueños y que estos sueños le perturbaron su espíritu, y no solamente ocurrió eso, sino que hasta el sueño dice que desapareció de él, se fue, huyó, dice la versión 1909. Entonces es curioso que cuando él quiere saber qué es lo que soñó, manda llamar a los principales adivinos, ¿verdad? Los astrólogos y magos, para que le declaren este sueño, porque ni siquiera él recuerda qué es lo que representa este sueño. Entonces, al saber Daniel esta notificación de que el rey Nabucodonosor había mandado incluso a matar a todos aquellos sabios, adivinos, porque no le podían declarar, y que si nadie se lo declaraba entonces la muerte les esperaba, Daniel escuchó esa información y mandó precisamente con uno de los que era de la guardia del rey a decirle que él iba a declararle lo que iba a suceder con su sueño, la explicación se le iba a dar. Entonces Daniel, precisamente lo que él hace es confiar en Dios con estos otros 3 jóvenes, ¿verdad? Que tenían fe en el Dios Altísimo y comenzaron a orar. Y Dios le presenta la explicación de este sueño, lo cual lo pueden ustedes registrar en el versículo 20 al 22 del capítulo 2 de Daniel. Ahí se presenta algo muy importante, el cual es entender que la fuente de la revelación proviene de Dios. Entonces Daniel, ¿verdad?, cuando va delante del rey, él declara que no es sino Dios el que les revela los sueños, el que revela los misterios, porque de él procede la sabiduría. Así que, bueno, comenzando entonces así, la historia comienza a declarársele delante del rey Nabucodonosor. Y bueno, estaba el profeta Daniel, dice: tú, oh rey, versículo 31, veías una grande imagen, que era muy grande, dice, cuya gloria era sublime, y que estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre de muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces el
profeta Daniel le describe ante el rey Nabucodonosor lo que estaba ocurriendo, lo que él había visto en su sueño. Y es interesante ver que Dios utiliza una imagen, ¿verdad?, que tiene diferentes diferentes materiales. En la cabeza dice que es oro, en la parte de los pechos y sus brazos dice que es plata, y en su vientre y en sus muslos otras versiones dicen que es de bronce. Bueno, acá se presenta como metal en la versión 1909, y se declara que las piernas son de hierro y sus pies en parte están con hierro y en parte están con barro cocido. Entonces, esta imagen es la que realmente a Nabucodonosor se le presenta, porque la misma palabra de Dios dice que él quería saber lo que iba a acontecer en el porvenir. Nabucodonosor estaba deseoso por saber qué era lo que había de suceder. Entonces, Nabucodonosor es llevado a través de esta imagen a contemplar el porvenir, a contemplar el futuro. Y estamos hablando de que Nabucodonosor, ¿verdad?, cerca de 3 o 4 siglos antes de la venida del Señor Jesucristo, incluso 2 o 3 siglos antes de los surgimientos de imperios importantes en la historia, estaba siendo notificado de que estos imperios se iban a levantar. Entonces, eso es importante y hay que apuntarlo ahí como una nota, ¿verdad?, que a Nabucodonosor se le presenta el porvenir. Pero ojo, no solamente eso se le presenta a Nabucodonosor. Hay algo mucho más importante que los reinos de la tierra, lo cual es presentado a Nabucodonosor. Sigamos con la presentación. Muy bien. Entonces, cuando se le empieza a declarar el reino, ¿verdad?, se le dice: tú eres, oh rey, rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino. Y esto es importante. En el capítulo 2 de Daniel se muestra que es Dios quien quita y quien pone reyes. Que aún a pesar cuando esto avanzará en la historia, es Dios quien establece esos reinos, que permite, dicho de otra manera, que se establezcan. Y que Él, aun a pesar de que han rechazado su voluntad, sus principios de su reino desean que sean exaltados. Entonces, eso es muy importante que nosotros como estudiantes de la Biblia lo puntualicemos. Y entonces, cuando se le declara ahí, dice que el reino que representa Babilonia es esa cabeza de oro, ¿verdad? El metal, en este caso, que representa el reino de Babilonia, es el oro, ese material, y la cabeza es la parte que representa. Entonces, a partir de ahí empieza una degradación de los metales sobre la imagen. Empieza con oro, después viene con plata, después con bronce, después con hierro, y por último termina con una mezcla de hierro y barro que es presentada en esta imagen. Y esto es importante porque no solamente se le presenta que el reino que es poderoso, en este caso Babilonia, iba a perecer, sino que cada uno de los sucesivos iban a ser poderosos, pero no como lo llegó a ser en su momento Babilonia, lo cual es importante. Llegaron a tener grande poder, claro que sí. Después continúa la declaración del sueño y se le dice que después de esto se levantaría otro reino, es decir, que el material ahora representado por la plata representa un reino que sería posterior al imperio babilónico. Basados en la historia, ¿verdad?, y lo que se registra en estos libros, en los anales de la historia, es claro visualizar que el próximo reino que surge del imperio babilónico es el imperio medo-persa. Es muy importante eso, porque antes de que surgiera este reino, Dios ya le estaba dando este conocimiento a Daniel, ¿verdad?, y se lo estaba declarando al rey Nabucodonosor, que había visto esta imagen. Es decir, a él se le está presentando cómo iban a levantarse un reino después de su imperio que había establecido. Y este imperio, de acuerdo a la historia, fue el imperio medo-persa. Después, la misma palabra de Dios en el versículo 39 del capítulo 2 de Daniel se muestra que se presenta un tercer reino. Dice que se enseñoreará
de toda la tierra, representado por el bronce o por el metal, como lo dice en esta versión, la 1909, o como algunas otras que dice el bronce, como la 60. Entonces, este material presentado aquí o representado es otro reino, Grecia. La historia misma nos dice que Grecia fue quien conquistó después a los medos y a los persas, o a los persas específicamente, ¿verdad? Los conquista en el periodo establecido, tiene este grande poder y es establecido como un reino que se enseñorea por toda la tierra. Hoy no vamos a puntualizar en cada reino, sino a comprender lo que se presenta en este sueño. Muy bien, sigamos. Después en el verso 40 dice que se presenta un cuarto reino que era fuerte como el hierro, ¿verdad? Y que como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, dice, así desmenuzará y así quebrantará. Entonces es muy impresionante ver cómo Dios ya le estaba mostrando a Nabucodonosor la declaración de que después de que él fuese la cabeza a Babilonia, vendría otro reino de manera sucesiva, que para ese caso sería Medo-Persia, y posteriormente un tercer reino, Grecia, y por último se presenta una parte, pero digo en el mejor sentido de por último, el cuarto reino, dice que sería fuerte, desmenuzaría y quebrantaría a todas estas cosas. Entonces, este reino, nosotros por la historia entendemos y conocemos, se nos presenta como Roma, este imperio romano que fue también terrible, ¿verdad? Que quebrantaba todas las cosas. La manera en que llegó a tener su reino también fue grande. Pero no solamente eso se presenta en esta imagen, y es lo que debemos analizar. Dice que además de esto, se presentaría una división del reino. ¿Por qué? Porque dice, el reino será dividido, mas habrá algo de fortaleza del hierro. Fíjense que no es casualidad que la palabra de Dios, siglos previos al surgimiento de Roma, por eso dice el apóstol Pablo, tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana brille, alumbre en vuestros corazones. Impresionante saber que siglos antes se había profetizado que este reino, en este caso Roma, sería dividido. Y es muy importante notificar que utilizan los 10 dedos de la imagen para ejemplificar la forma en que Roma fue dividida en 10 reinos principales, cuando tribus se levantaron, ¿verdad? Y llegaron a fragmentar el reino de Roma, lo llegaron a dividir esas 10 tribus que se le conocieron como tribus bárbaras, y la palabra de Dios ya lo había notificado previamente. Dice que este reino, en este caso Roma dividida, sería fuerte en parte, pero a su vez sería frágil. La alianza que tendría aquí, ¿verdad?, sería humana y que no se uniría completamente. Entonces es importante señalar que posterior al surgimiento de estas tribus bárbaras, se establecen estos 10 reinos que, de acuerdo a la historia, ¿verdad? Si ustedes van a la historia, hay un libro muy importante titulado La caída y decadencia del Imperio Romano, del historiador Edward Gibbons, y él presenta esta historia de estas 10 tribus bárbaras que se levantan, pero que al final le dan el poder a un reino que sería el que se apoderaría y que tomaría la decadencia del Imperio Romano para establecer un imperio sobre toda la tierra. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante con las líneas proféticas. Eso fue el establecimiento del papado. Y es lo que también se presenta aquí en esta parte de la imagen del porvenir. Pero no solamente eso es llevado a comprenderlo. Fíjense que hay esta cita en el siguiente libro que se llama Educación. Dice lo siguiente: la corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice, esto no será más hasta que venga aquel que con quien corresponde el derecho y yo se lo entregue. Oh, qué impresionante notar esto, porque cuando el pueblo de Israel cae en apostasía, entonces es llevado en cautiverio babilónico. Posteriormente el libro de Esdras y Nehemías nos dice que fue auxiliado Dios a través de la profecía, ¿verdad? Así se declaró,
y se establece nuevamente Jerusalén, pero nunca más llega a ser ese reino en el cual Dios iba a tomar para llevar a cabo sus designios y que iba a utilizarlo como una nación fuerte y poderosa cuando salió de Egipto, ¿verdad? Para ir a tomar la tierra prometida, Canaán. No fue así más, a partir de su apostasía, y fue más bien llevado en esclavitud de reino a reino, y jamás tuvo una independencia en su totalidad como lo fue antes. Con Medo-Persia llegó a tener nuevamente la disposición de edificar Jerusalén, pero no volvió a ser esa nación fuerte en la cual Dios la cuidaba de todos estos males, sino que tuvo que aprender bajo la esclavitud nuevamente, mejor dicho, bajo la sujeción de otros reinos. Lo mismo pasó con el imperio griego y con Roma no fue la excepción. Aquí en el imperio romano vino el Señor Jesucristo y declaró cómo es que tendría que ser la obediencia al reino de Dios. Mostró su justicia, Jehová justicia nuestra, dice el profeta Jeremías, que le llamaríamos. Isaías capítulo 42 verso 21 menciona que el Señor Jesús, Jehová, dice, ¿verdad?, exaltaría su ley por amor de su justicia. Y posteriormente la historia nos marca que estos reinos serían divididos y nos llevarían hasta la historia en el punto en el que Roma se establecería en una fase que se le conoce como Roma papal. Pero posteriormente a este evento, la Biblia declara que en los días de estos reyes, ¿verdad?, se levantará, declara, el Dios del cielo, un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará, consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Es muy impresionante, hermanos, ver que este reino sería destruido. Todos los que estamos viendo. Babilonia, vemos que fue sujetado por Medo-Persia, Medo-Persia por Grecia, Grecia por Roma, Roma se dividió en estos reinos y estos 10 reinos dieron poder a la supremacía papal. La supremacía papal gobernó por 1260 años con gran poder y dice que en la historia final aún Roma permanecería en su fase papal, pero que en los días precisamente de este reino que se ha de levantar contra el Dios Altísimo, este sería abatido por un reino que Dios ha de establecer, que es el reino del Señor Jesucristo. El establecimiento de su reino de gloria, en el cual dice que vendrá en la gloria del Padre, ¿verdad?, a establecer un reino que le pertenece. Estas palabras son precisamente de la palabra de Dios. Dice, esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, dice, y yo se lo entregaré. Es decir, que la corona que tenía Israel pasaría, ¿verdad?, a estos reinos, y posteriormente vendría uno, como dice la palabra de Dios, que va a consumir a todos estos reinos. Y este reino eterno, que es el mismo trono de Dios, el que se va a establecer en la tierra y permanecerá para siempre. De manera que el capítulo 12 de Daniel no solamente enfatiza en el establecimiento de reinos sucesivos posteriormente, valga la redundancia, a Babilonia, sino que se nos presenta la importancia de que Dios va a establecer un reino eterno en el cual los santos del Altísimo serán participantes de este reino venidero. Todos aquellos que se sujeten a los principios de justicia y de juicio, que son el fundamento del trono de Dios. Salmo 89:14 lo testifica. Todos aquellos que amen, dicen, sus mandamientos, entonces podrán entrar con el Señor y podrán reinar para siempre. Oh, ¿estás listo tú, hermano, que escuchas? Amigo, que llegas a escuchar este mensaje. El llamado es para cada uno de nosotros. La profecía había anunciado esto siglos antes. Antes de que tú y que yo estuviéramos y naciéramos, ya la palabra de Dios había declarado que Babilonia caería por mano de Medo-Persia, y Medo-Persia caería por Grecia, por Roma. Roma sería dividida, establecería la Roma papal, y que aún en estos tiempos, esa Roma papal que está todavía vigente y que tiene el gran poder todavía sobre todas las naciones. En Apocalipsis menciona que se ha embriagado con el vino del furor de la fornicación de todas las naciones, se han corrompido del vino del furor de la fornicación de Babilonia, y se nos hace el llamado a salir de este sistema corrupto.
Entonces, esto ha sido presentado previamente y vamos a ir entendiendo que en el libro de Daniel hay líneas proféticas que no las podemos separar y que nos muestran cada vez más la importancia de que el Señor Jesucristo pronto va a establecer su reino. Entendemos que esto ha sido muy básico, muy general, pero queremos que se abra el estudio por parte de cada uno de ustedes, que también puedan hacer preguntas si así lo desean, para seguir con los estudios del libro de Daniel y del Apocalipsis. Que Dios le bendiga y que sea de bendición el siguiente video.